De la Defensoría del Consumidor, quien nos trae un tema muy interesante y es cómo leer el estado de cuenta de las tarjetas de crédito. Licenciado, bienvenido, un placer. Gracias, Vanessa, buenos días y buenos días a toda la familia de salvadoreños que nos ven. Creo que podemos iniciar conversando sobre qué es un estado de cuenta. Verás, el estado de cuenta es la herramienta, el documento que me sirve a mí como consumidor para saber qué transacciones son las que yo he realizado durante un tiempo determinado y cuánto es lo que yo le tengo que pagar al banco por haber hecho esas transacciones. Y ahí yo voy a ir teniendo como opciones para ir manejando mis créditos, ya porque lo más recomendable es que yo trate de ir pagando de contado. Eso será un buen manejo de una tarjeta de crédito, pero igual yo voy a poder tener la opción de ir pagando pagos mínimos o pagos parciales de las cuentas que yo estoy teniendo. Y toda esa información va a estar contenida en el estado de cuenta que a mí me pueden estar enviando. Muy interesante, licenciado, porque también nos preguntamos si es obligación de los proveedores de tarjetas de crédito, en este caso, emitir un estado de cuenta mensual. Fíjate que sí es obligación y las entidades financieras están obligadas a emitir 15 días antes de la fecha de pago los estados de cuenta y enviárselos a las personas en este plazo para que la persona tenga la oportunidad de hacer sus manejos financieros y poder trasladar los pagos a estas entidades. En nuestro país existe una ley de sistema de tarjetas de crédito. ¿Qué estipula esta ley en cuanto a los estados de cuenta? Fíjate que esta normativa estipula esto primero que te comentaba, que debe emitirse 15 días antes el estado de cuenta y ahora eso habrá que definir las responsabilidades, porque puede haber una responsabilidad administrativa de una multa que le caiga a un banco por no emitir el estado de cuenta en la fecha estipulada, pero eso no quiere decir que la persona se exima del pago, ¿no? Porque el crédito sí se ha utilizado, probablemente las compras con la tarjeta de crédito sí se han utilizado y eso hay que pagarlo. Entonces, sí es cierto que existe una responsabilidad del banco de emitir el estado de cuenta, también que existe una responsabilidad de los consumidores, de las personas, de pagar lo que han consumido. Ahora, además, la ley del sistema de tarjetas de crédito establece el contenido que deben de tener estos estados de cuenta, que es el nombre de la persona y la dirección a la cual se envía el estado de cuenta. Eso me sirve a mí para saber que yo no estoy pagando cuentas de otras personas, sino que precisamente la mía. Eso es lo primero que el estado de cuenta debe contener, la identificación del titular. Además debe contener en un cuadro bastante amplio y bastante legible cuáles son las transacciones que yo he realizado, en donde se debe detallar el monto, la fecha que se realizó y el establecimiento en el cual yo he hecho la transacción. Y eso me va a servir a mí como consumidor porque de repente puede ser que ahí exista una transacción que yo diga, yo esto no lo he comprado, yo a este establecimiento no he ido. Entonces la persona va a tener la oportunidad de que con su estado de cuenta ir al establecimiento a oponer o a reclamar en contra de este documento. Y el banco tendrá 30 días hábiles para resolver el problema que el consumidor está presentando. Si es una transacción nacional, si es una transacción internacional, el banco tendrá 120 días para investigar qué fue lo que pasó con esa transacción. Licenciado, ¿cuáles son los datos puntuales que debe tener ese estado de cuenta y que nosotros tenemos que verificar que estén presentes ahí? Las transacciones, los montos de las transacciones, el pago mínimo, el pago de contado, la fecha de corte y la fecha de pago. Son los datos específicos que deben contener. Quiero llegar a esto porque es muy importante para la población tener en cuenta cuál es la fecha de corte y cuál es la fecha de pago, porque son dos fechas diferentes. Son dos fechas diferentes que tienen propósitos diferentes además. La fecha de pago me sirve a mí como consumidor para saber cuál es el último día que yo tengo para pagar el estado de cuenta, la cantidad que yo he consumido, por ejemplo, sin que a mí me caigan intereses. En el caso de que yo pague de contado, esa fecha me servirá a mí para que yo no pague intereses, y si yo solo pago el pago mínimo, la fecha de pago me servirá para que no me caiga un interés moratorio, además del interés normal. Esto es muy interesante porque cuando existe un pago extratemporal, la ley estipula cuánto es este monto. El monto del pago extratemporal. Extratemporal. Bueno, ahí dependerá de cuánto yo haya consumido, de cuánto me haya quedado a mí de saldo y dependerá además de cuánto el banco haya determinado que es mi interés moratorio o la penalidad por pago extemporáneo. Eso va a estar definido por el contrato y además va a estar definido en las publicaciones que los bancos sacan a principios de cada mes. Los bancos no pueden cobrar comisiones, intereses o recargos que no hayan sido publicados en los periódicos. Entonces, ahí es de revisar estos tres documentos, el estado de cuenta, el contrato y la publicación para identificar si hay o no un cobro indebido. Sabemos que todas las tarjetas de crédito tienen un tope o tienen un límite de crédito en este caso. ¿Qué sucede
cuando se sobrepasa, cuando se pasa ese límite de crédito? Va a haber productos que me van a permitir sobrepasarme de ese límite de crédito y otros que no. Si hay productos, si yo tengo una tarjeta de crédito que me permite sobrepasarme de este límite de crédito, probablemente también me pongan a mí una comisión o un recargo por haberme pasado de ese límite, ¿ya? Y eso va a estar definido, como decíamos, tanto en el contrato como en las publicaciones que los bancos emiten. Hay otro término muy importante que también como población usuario de tarjetas de crédito creo que tenemos que tener en cuenta, y es la diferencia entre la tasa de interés nominal, la efectiva Claro. y la moratoria. Fíjate que son tres cosas bien diferentes. La tasa de interés efectiva es la que a mí finalmente me terminan de cobrar los bancos cuando ya se han incluido todas las comisiones y recargos que están publicados y que están en el contrato. La tasa de interés nominal es cuando me dicen, mire, su tarjeta de crédito tiene una tasa de interés del 30% anual. Y uno hace el cálculo y piensa que únicamente es el 30% lo que uno tendrá que pagar al final del año, por ejemplo, si uno hace un cálculo anual. Pero a esta tasa de interés nominal debe agregarse la membresía, que normalmente los bancos la cobran, y las comisiones que puedan estar cobrando por ejemplo, sacar dinero de un cajero automático o por pagar extemporáneamente o por cualquier otro tipo de comisión. Entonces, la tasa de interés efectiva va a ser la que al final de cuentas es la que me va a cobrar el banco por el uso del dinero que yo estoy haciendo. Y la tasa de interés moratoria va a ser el recargo que me va a poner a mí el banco por pagar fuera de tiempo. Ahora, esto es de mucha atención para todos nuestros amigos televidentes que en algún momento tengan una tarjeta de crédito o tengan el interés de adquirir una, y es cuál es el rango que existe de las tasas de interés. Fíjate que eso es muy variable y no existe, digamos, un tope en cuanto a la normativa del sistema de tarjetas de crédito que limite a los bancos a poner una tasa de interés, pero algunos andan entre tarjetas de crédito, andan entre el 20 y el 40%, ese más o menos anda el rango de tarjetas de crédito. Ahora, si ustedes consultan con su banco, que es lo ideal, cuál va a ser la tasa de interés que le van a aplicar, es importante saber que esa tasa normalmente es variable. Quiere decir que yo voy a mantener esa tasa de interés durante unos 6 meses o un año y luego el banco pudiera modificármela dependiendo de mi comportamiento crediticio. Puede ser que me la disminuyan o que me la aumenten, dependiendo de si yo he pagado a tiempo o no. Y además, otra cosa que es importante saber es que otro tipo de servicios financieros suelen ser más baratos que una tarjeta de crédito. Por ejemplo, un crédito personal puede tener un interés entre el 9 y el 15%. Entonces, si yo estoy pensando en financiarme para adquirir un servicio, para adquirir un bien, es mejor financiarlo a través de un crédito personal que a través de una tarjeta de crédito, porque este producto suele ser muy caro. Entonces, la Defensoría recomienda que la tarjeta de crédito se utilice únicamente como medio de pago y no como medio de financiamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que en la fecha de pago yo debo de pagar el total de lo que yo he utilizado en la tarjeta de crédito y no dejar remanentes porque estos intereses son muy altos. Entonces, eso quiere decir que la tarjeta de crédito debo utilizarla para cosas que yo sé que voy a tener el dinero para pagarlo al final de mes. Por ejemplo, la gasolina, el supermercado, que es un presupuesto que yo ya previamente he determinado y al final del mes vengo y lo pago sin ningún problema. Muy interesante para que nuestros amigos televidentes lo tomen en cuenta. Licenciado, muchísimas gracias. Como siempre, un tema de mucho interés para la población. Un placer. Estamos para servirles. Estuvo con nosotros el licenciado Julio Cegueda, coordinador del Centro de Solución de Controversias de la Defensoría del Consumidor.